Si os parece, creo que la idea sería que hacer yo una charla. Hemos estado hablando de hacer charla hasta que completemos la hora, o sea que estará hablando como 3 cuartos de hora, y luego podemos dejar un rato para hacer preguntas o comentarios que luego ya la veremos, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar ajustarme a los 45 minutos que tengo para contar lo que quería contar. Cuando estuvimos hablando me propusieron las compañeras el hacer una charla aquí y pensar en cuál era el tema, había un interés, por un lado, en que hablara de lo que últimamente se está llamando la terapia Gestalt relacional. El término está bastante de moda y entonces, bueno, en gran medida es sobre eso. Y les propuse a Viviana y a Rosana diferentes títulos, y uno que les llamó la atención era la terapia Gestalt relacional en un mundo desconectado, ¿no? Creo que de alguna manera en la elección de ese título tenía que haber la preocupación por el contexto social, por la situación política global en la que estamos y de qué manera, qué ideas podía aportar yo o qué sugerencias de cara a conectar ambas esferas, la esfera de la psicoterapia y la esfera de lo que está ocurriendo en el mundo. Esto es un propósito muy ambicioso y no me siento capaz de hacer en 45 minutos, ni aunque tuviera 10 horas, un análisis en profundidad de esto, porque es muy, muy complejo, pero creo que puede ser interesante abordarlo con algunas ideas que sirvan sobre todo para reflexionar sobre cómo podemos seguir haciendo avanzar la terapia Gestalt. La terapia Gestalt, para que esté viva, y además justamente la terapia Gestalt, todos sabéis, yo supongo que todo el mundo aquí sabe de terapia Gestalt, y bueno, todos sabéis que la terapia Gestalt valora mucho el ajuste creativo, la creatividad, la creación, y justamente sería bastante absurdo que la terapia Gestalt no estuviese dispuesta a evolucionar y a crearse a sí misma y a adaptarse a los nuevos mundos y abrir diferentes... No tendría sentido que siguiéramos haciendo la terapia Gestalt que se hacía en los años 60, por ejemplo, porque el mundo ha cambiado y la terapia Gestalt también evoluciona. Entonces creo que mi charla va a ir en la línea de conectar las cuestiones de ahora del mundo con lo que es la práctica de la psicoterapia, ¿vale? No, sobre todo con cuestiones de la práctica de la psicoterapia, ¿vale? Y concretamente de qué hablamos cuando hablamos de terapia Gestalt relacional. ¿De acuerdo? ¿Esto suena bien? Sí, si movéis un poco la cabecita, eso me ayuda bastante. Gracias. Es que si no, esta sensación de hablarle un mosaico de caras que no se mueven es muy desagradable. Necesito tener gente delante. Muy bien, pues claro, cuando decía un mundo desconectado, quizá, no sé si esa palabra a lo mejor es el término mejor, pero os voy a decir en cualquier caso en qué estaba pensando yo. Una de las cosas que me resultan más llamativas, en España por lo menos, y en la gente más joven, sobre todo lo veo mucho en la gente de 35 años para abajo, de 30 años para abajo, 30, 35, los de 40, 40 y tanto ya no tanto, es cómo se ha extendido el pensamiento individualista y cómo hay toda la línea del pensamiento positivo, que llaman el pensamiento positivo, la psicología positiva, que no dudo que tuvo un origen muy interesante, se ha ido pervirtiendo bajo un prisma bastante neoliberal en el que hay todo el rato una mentalidad de que las personas somos esencialmente personas aisladas. Hay como una especie de idea de fondo de que las personas estamos desconectados unos de otros, que solamente la unidad de medida es la persona individual, que si estás mal lo que tienes que hacer es estar bien. Es que hay mensajes así de simplones. O sea, como que tienes que estar alegre, que hay emociones buenas que tienes que tener y malas que no tienes que tener. Hay, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es el de la zona de confort, que os sonará, que se habla de la zona de confort. La zona de confort, esto viene en gran medida de la zona de interés proximal ¿cómo se llama? Hoy se me ha ido el nombre, el ruso de educación. Bueno, un ruso de educación, sí, se me ha olvidado, que habla de cómo hay unas zonas en las que uno tiene capacidad de aprender y de una zona de comunidad. Vygotsky, no me salía la palabra, Vygotsky, eso, ¿vale?
Pero, por ejemplo, yo he oído hablar de la zona de confort a mucha gente joven, y sobre todo a gente joven, e incluso a gente no tan joven, como con una sensación de culpa. De si tengo miedo en mi vida, si no me atrevo a hacer, es que soy un cobarde porque no me atrevo a salir de mi zona de confort. Hay como una especie de visión de que uno individualmente debe salir de su zona de confort y operar en la vida fuera de la zona de confort, lo cual es una cosa bastante absurda, porque uno no puede hacer cosas si no está suficientemente cómodo. Hay investigaciones, y estas son investigaciones de estas de universidad, de psicoterapia, que hablan de que los procesos de cambio personal solo se pueden dar si hay suficiente seguridad y suficiente confort. Nosotros como terapeutas lo sabemos, que si no proporcionas un entorno de suficiente seguridad y de apoyo, la persona no puede hacer un cambio. Entonces, hay toda una serie de mentalidades que van en esa dirección. He tenido pacientes, bastantes pacientes jóvenes, que el problema ya no era tanto que tuvieran miedo a algo, a irse al extranjero, a hacer viajes, a enfrentarse a alguien. Ya no era tanto el problema ese como la vergüenza de no poderlo hacer, como la vergüenza de no ser capaz de salir de la zona de confort, etc. Creo que esto tiene bastante que ver a un nivel más global con, en general, todo el pensamiento neoliberal, que aboga por una filosofía de que cada uno va a lo suyo, de que tú haces lo tuyo, yo hago lo tuyo. Por ejemplo, y esto tiene bastantes derivadas perversas. Por ejemplo, una derivada perversa es que cuando hay pérdidas de trabajo en empresas y ahí se despiden personas, hay muchas veces que se emite el mensaje de que tómate esta desgracia como una oportunidad. En el fondo, si no vete a un garaje como Bill Gates o como Steve Jobs y entonces monta una empresa gigante en un garaje con tu iniciativa individual. Entonces, hay también cosas que son muy interesantes, como todo el movimiento del emprendedurismo, que tiene una parte que puede estar muy bien, porque es animar a que las personas sean autónomas, que estimulen su creatividad, pero tiene un sesgo bastante perverso que hace que de alguna manera solo se valore las personas que tienen éxito y no se tenga en cuenta el apoyo que uno necesita, las estructuras, la base que uno necesita para poder hacer en la vida. Entonces, es una mentalidad que no habla, por ejemplo, del concepto de apoyo. De qué manera necesitamos unos tejidos sociales, un apoyo entre personas que nos permiten construir. Todo se reduce a una perspectiva individual. A mí todo esto me parece bastante tóxico, personalmente. Dentro de que hay ideas interesantes en esto. El pensamiento positivo reivindicaba el estudiar los sentimientos positivos, lo cual me parece que está muy bien, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el flujo, ¿no? El flujo creativo, eso lo he estudiado mucho en la psicología positiva. Pero hay unas derivadas bastante, en mi opinión, tóxicas y perversas, que van en la línea de dejar a las personas aisladas. Esto sobre todo también a partir de los años 90, más bien. Por ejemplo, hay movimientos que están respondiendo a todo esto. En economía, por ejemplo, hay una línea de pensamiento económico que se está describiendo como la economía del bien común. La economía del bien común habla de economías colaborativas en las que el supremo bien no es la maximización del beneficio, como una economía neoliberal, sino que es otro tipo de cuestiones. Es la maximización del bien común. Y del bien común significa, por ejemplo, que no te puedes cargar el planeta, porque aunque maximices el beneficio, no maximizas el bien común. No puedes esclavizar a los trabajadores porque no maximizas el bien común. Son líneas que se están derivando en muchos ámbitos sociales, económicos, de plantear alternativas al pensamiento individualista que ha surgido desde los 80 hacia adelante. En este sentido, el ecologismo clama al cielo. O sea, el ecologismo y toda la problemática del cambio climático y toda la teoría y todos los movimientos ecologistas llevan años hablando de esto, de que no podemos hacer como si nosotros estuviésemos aquí, la Tierra fuera acá y fueran dos cosas diferentes. Y la Tierra fuera algo ilimitado y que no fuera necesario
tener en cuenta el impacto que producimos en la Tierra ni el impacto que la Tierra produce en nosotros. Ha habido una mentalidad desde el desarrollismo industrial en esa dirección y eso el ecologismo también lo ha criticado mucho y cada vez es más evidente que es absolutamente insostenible. Ahora, por ejemplo, todo el tema del COVID, la pandemia también está poniendo de manifiesto hasta qué punto estamos todos interconectados con todos y no podemos hacer como si los seres humanos fueran independientes unos de otros. La globalización no hace que eso no sea posible. Y realmente es necesaria una actitud diferente para poder luchar contra este tipo de cosas. Y también quiero mencionar, aunque muy brevemente, que, por ejemplo, todo el pensamiento feminista y todos los movimientos antirracistas que está habiendo ahora en todo el mundo, en Estados Unidos ha sido una explosión en estas últimas semanas, y en general el feminismo, por ejemplo, hay todo un discurso feminista muy elaborado, muy reflexionado teóricamente, muy consistente, que sobre todo tiene una dimensión mucho más amplia a nivel social y habla de un espíritu, en cierto sentido, entre muchísimas comillas, de feminizar la sociedad en el sentido de incorporar la horizontalidad, la comunicación, un tipo de relación diferente, que no esté tan ligada al pensamiento jerárquico más tradicionalmente patriarcal, masculino, en el que hay una separación mucho mayor. Esto es para introducir el por qué me parece importante que nosotros como terapeutas Gestalt estemos ahí. Estemos ahí en el sentido de nosotros también elaborar unas formas de trabajo y de entender las relaciones humanas, de entender a las personas y de entender la psicoterapia que vaya en esa dirección, que vaya hacia promover una visión no individualista, ¿vale? Una visión no centrada en la persona como ser aislado, ¿vale? ¿Hasta aquí se sigue bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Las quejas las podéis guardar para el final, pero habrá turno para eso también, ¿vale? Entonces, ahora, aquí se podría hablar de muchísimas cosas, ¿vale? Y podría hablar de la visión de campo, por ejemplo, que hay en terapia Gestalt. En la terapia Gestalt, la visión de campo, la teoría de campo, que se basa en la teoría de Kurt Lewin, del campo social, ha estado presente siempre, pero no siempre ha estado en primer plano. Estaba como de fondo y desde los años 90 se ha ido poniendo también muy en primer plano. El libro fundador de la terapia Gestalt, que es el libro Terapia Gestalt de Percy Verlaine Goodman, habla del campo organismo-entorno y lo establece ahí desde el principio, sobre todo, más que por Pels, parece que por lo que dicen es más por la influencia de Paul Goodman, que además era un anarquista y un urbanista, hablaba de un intelectual americano muy, muy avanzado. Y bueno, esto es un tema que se ha hablado mucho. Y aquí hoy no voy a entrar en la teoría de campo porque creo no da tiempo, porque creo que puede ser más útil hablar sobre todo del posicionamiento del terapeuta. Me voy a restringir más al hacer del terapeuta, ¿vale? Y de qué manera todas estas ideas nos pueden aportar otras maneras de abordar la psicoterapia, o por lo menos una ampliación de la mirada. No otras en el sentido de que haya que cambiar radicalmente, pero sí puede aportarnos otras maneras de intervenir, otras maneras de entender la supervisión, otras maneras de establecer la conexión con los pacientes también, y ampliar nuestro registro. Esa es la idea, hacer crecer la terapia Gestalt, ¿vale? Esto no es, por supuesto, no me lo he inventado yo, y hace, en general en terapia Gestalt y en psicoanálisis, que también están muy en esto, se está hablando de todo esto desde los años 90. Esto se nombra de diferentes maneras. En psicoanálisis, sobre todo, y en inglés, le llaman el paso de la one-person psychology a la two-person psychology, la psicología unipersonal a la psicología bipersonal, ¿vale? Es una de las maneras de las que entiende, sobre todo en lo que es la relación paciente-terapeuta, que luego lo voy a explicar más, pero básicamente tiene que ver con pasar a un modelo en el que yo lo que soy es el psicoanalista, que estoy analizando a una persona, a entender que el encuentro terapéutico es un encuentro de dos personas y todas las implicaciones que eso tiene.
No es una persona y una entidad que es el psicoanalista, una especie de robot psicoanalizador, sino que el psicoanalista es una persona también. Entonces es un encuentro entre dos personas y eso tiene unas consecuencias, ¿vale? Un tema del que se ha hablado mucho también en neuropsicología es, por ejemplo, otra palabra para nombrar todo este campo es la intersubjetividad. Yo cuando doy talleres y cursos para hablar de esto, una pregunta que hago a veces a los alumnos es ¿qué es subjetividad? ¿Vale? Si tuviéramos aquí más tiempo, la haría aquí y haríamos... Os pediría que dierais palabras sobre qué os evoca la palabra subjetivo, qué es lo subjetivo, ¿vale? Y no lo vamos a hacer porque no es el contexto apropiado, pero en general el tipo de palabras que me encuentro tienen que ver con que lo subjetivo es lo que uno siente, lo personal, lo interno, el ser interior, el ser esencial, lo que uno es de verdad, también lo que está sometido a opinión personal, a lo que va todo en esta línea, tiene que ver con lo individual, etc. Entonces, si os fijáis, los psicólogos que somos, los psicoterapeutas que somos los que trabajamos en lo subjetivo es precisamente nuestro campo de trabajo, la visión más generalizada es una visión individualista. Cuando tú preguntas a la gente sobre qué es lo subjetivo, es una visión muy individual. Y uno puede pensar, ¿y cómo puede ser así? ¿Cómo no puede ser? Claro, fijaros en que, por ejemplo, ahora mismo, en este instante, el quién soy yo, quién es David Picó, está dependiendo, por supuesto, de cosas que vienen de atrás, de mi historia, de mi pasado, de cómo ha ido mi día hoy, de cómo han sido mis encuentros con otras personas hoy, pero fundamentalmente, ahora, una cosa muy importante es que tiene que ver con lo que tengo aquí delante. Tiene que ver con quiénes sois, con cómo me miráis, con si asentís cuando hablo o no asentís cuando hablo. El tono de voz tiene que ver con el rol que estoy asumiendo ahora mismo. Yo, este tono de voz con el que estoy hablando ahora, no es el tono de voz con el que hablo con mi mujer. Hoy no le he dicho, cariño, hoy he frito unas patatas y una ensalada y nos lo vamos a comer. No he hablado así con ella, ¿vale? Yo he sido otra persona hablando con mi mujer hoy sobre lo que había cocinado, ¿vale? De manera que, por ejemplo, cambia el que pueda estar hablando en castellano, cambia el que hay personas aquí que conozco, cambia el que hay personas que conozco mucho, que son amigos y que no sabía que iban a venir y me lleva una sorpresa. Todo esto hace que quien soy yo ahora no se puede entender sacándome de contexto. El contexto en el que estoy es esencial para entender cómo me relaciono con mi entorno, ¿vale? Por supuesto, yo aquí pongo en marcha mis patrones, todo lo aprendido, por supuesto que sí, pero no se puede entender quién soy yo si se me mira de forma aislada, ¿vale? Esto es una de las cuestiones esenciales de la terapia gestal relacional, del psicoanálisis relacional, de la visión de campo, de la intersubjetividad y de todas estas cosas, ¿vale? La visión de campo, que ya os digo que no puedo entrar mucho porque me apetece más entrar en cuestiones de ejemplificar qué efecto tiene esto a nivel de práctica terapéutica, espero elegir bien el tema. La visión de campo, estoy abriendo y cerrando la ventana porque a veces hay un poco de ruido. Si oís ruido mío, avisadme y cerraré, ¿vale? Es que hace aquí un poco de calor. La visión de campo, ya os digo que se nombra como en el PHG, en el libro fundador de la terapia Gestalt, como el campo organismo-entorno, y se desarrolla bastante, pero la idea de campo es fascinante. Aquí mis formadores hablaban mucho del paradigma de campo, incluso en el sentido de que te obliga a cambiar de forma de pensar. Es difícil, a uno se le rompen las neuronas cuando intenta pensar en esos términos porque no es a lo que estamos acostumbrados. Y el paradigma de campo de lo que habla es de cómo estamos siempre en mutua influencia unos con otros, ¿vale? Hay un artículo reciente de un psiquiatra alemán fenomenológico, no es terapeuta Gestalt, pero también hay toda una rama de psiquiatría fenomenológica que habla de esto, que es un artículo bastante divulgativo, que me gustaba mucho, que hablaba del campo casi que literalmente como si fuera un campo eléctrico, queriendo decir que en un campo humano, que es como por ejemplo el que estamos ahora, nosotros siempre estamos en campos humanos, quiero decir, siempre estamos en campos humanos, eso no es que sea
¿vale? Pero hay como podríamos pensarlo como líneas de fuerza, ¿vale? Si, por ejemplo, pasáis la mirada por las personas que podéis ver en la pantalla, sencillamente, y vais mirando uno al otro, notaréis pequeños movimientos en vuestro cuerpo, porque hay personas que os atraen por alguna razón, personas que os producen rechazo, o que, bueno, rechazo es una palabra excesiva a lo mejor, pero notaréis líneas de fuerza. Hay sensaciones de atracción, sensaciones de lejanía, ¿vale? Entonces, todo el rato, esto es un ejemplo muy sencillo, pero todo el rato estamos inmersos en líneas de fuerza que nos definen quiénes somos. Si ahora, por ejemplo, yo empezara a sentir una sensación de hostilidad en vosotros o de no caso, yo empezaría a cambiar. Mi forma de sentirme empezaría a cambiar. Mi forma de estructurar mi discurso empezaría a cambiar. Mi tono de voz empezaría a cambiar. Yo empezaría a ser otro. Y muy posiblemente empezaría a cambiar antes de que me diera cuenta. Es más, o me podía dar cuenta porque estoy notando que mi tono de voz está cambiando. Y entonces, al notar que mi tono de voz cambia, entonces me doy cuenta de que algo está pasando en mi entorno, ¿vale? Con lo cual, fijaros que ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? No está claro. ¿Vale? Todo va a la vez. Todo va a la vez. ¿Vale? Entonces, claro, esto realmente, entender a las personas así es una manera radicalmente diferente de pensar, ¿vale? Y toda la terapia gestalt-relacional lo que hace es desarrollar todas estas ideas, ¿vale? La terapia, la psicoterapia somática del desarrollo de Ruela Frank, que ha nombrado antes Rosana, y que sé de buena tinta que hay gente aquí que conoce muy bien, es una manera de entender el movimiento que sirve bastante de ejemplo para entender un poco la diferencia que hay entre un paradigma individualista de entender a las personas a un paradigma relacional. Este ejemplo no lo había pensado, pero creo que es apropiado porque se ha nombrado aquí. Luego os daré más. Si calculo bien los tiempos, os daré más. Si pensáis en definir el movimiento humano, ¿vale? Y cómo diríais cuáles son los movimientos básicos de las personas, lo más probable, no os voy a preguntar porque no tenemos tiempo, pero en general podemos pensar en movimientos de tensión, relajación, de coger, soltar, de estirar, acercar, ¿vale? Son movimientos en los que uno piensa en que subo, bajo, abro, cierro, ¿vale? Normalmente tendemos a pensarlos con la persona como centro. Es decir, yo estoy aquí, yo puedo tener un movimiento de que abro, un movimiento de que cierro, me estiro, me encojo. De alguna manera lo pensamos ubicando el movimiento como un movimiento que hace la persona como si fuera una especie de célula aislada, ¿vale? El desarrollo de Ruela Frank, el interés que ha tenido es que ella de lo que habla son de los movimientos siempre en relación a otra cosa. Y los movimientos corporales no los define en sí mismos, sino como un movimiento en relación a. De que yo cuando empujo algo. Cuando yo estiro de algo, estiro de algo, ¿vale? Siempre es como con mis movimientos corporales establezco una relación con el entorno, ¿vale? Esto está mucho más en una mentalidad, en un paradigma relacional. Trabajar desde ahí, entender los movimientos desde ahí. Si yo hago un movimiento a alcanzar, de ir hacia, es un movimiento de ir hacia el otro. Entonces yo no hago movimientos de ir hacia algo que no pueda, que pueda entender aisladamente de hacia lo que voy. Cuando un niño quiere alcanzar algo, la calidad del movimiento depende de cómo se relaciona con eso que quiere alcanzar. Si es algo que le hace mucha ilusión, es un dulce que tiene muchas ganas, pondrá mucho entusiasmo, el movimiento será uno. Si es algo que en realidad lo hace porque tiene que hacerlo, pero tal, hará un movimiento diferente y nos construimos en relación con lo que ocurre en el entorno, ¿eh? Esa es la idea fundamental. Si voy a mostraros aquí un dibujito. Si vamos ahora a la relación psicoterapéutica, ¿vale? A la relación, voy a hablar, no me da tiempo a hablar de grupos y otras cosas, voy a hablar de lo que es la relación paciente-terapeuta en una configuración individual, ¿vale? O sea, de terapia individual. Si os fijáis, voy a enseñar algo aquí, espero que se vea bien. La configuración clásica del psicoanálisis era algo así. Este es el paciente y este es el terapeuta. El psicoanálisis clásico, que es de donde viene todo, por cierto, o sea, aquí nadie puede huir del psicoanálisis porque es de donde venimos,
La visión era que el terapeuta era una pantalla en blanco en la que el paciente proyecta las cosas, ¿vale? Todo el aparataje conceptual de la terapia tiene que ver con eso, con que, por ejemplo, el sentarse en un diván es para aumentar esa sensación de que el terapeuta, el analista, no es casi que ni una persona, es una pantalla en blanco, es alguien de que tú no sabes nada y todo lo que tú haces en el análisis se interpreta en términos de transferencia. De una transferencia que es que yo estoy, todo lo que me pasa en mi relación con este terapeuta, en realidad son cosas mías. No tienen que ver con la relación, no tienen que ver con que yo me relaciono con una persona, ¿vale? Tienen que ver con una pantalla en blanco, ¿vale? Esto es el caso más extremo de la psicología unipersonal, de la One Person Psychology, en que realmente casi que el modelo a lo que va es que en la sesión de terapia solo hay una persona, que es el paciente. El terapeuta casi que ni siquiera es una persona, a todos los efectos. Hace como si no lo fuera. Esto en psicoanálisis se empezó a cuestionar mucho porque se dieron cuenta que es que los psicoanalistas también eran personas y que no se podía evitar y no se podía hacer un constructo tan falso como por eso. Entonces es una cosa que hace ya muchos años se empezó a criticar. Entonces, me voy a saltar un poco el psicoanálisis bipersonal, porque es todo parecido, y llegó un momento, dejadme que os lo dibuje, en que, en que la terapia Gestalt propone algo diferente. La terapia Gestalt, si lo consigo apañar, ¿cómo era esto? Aquí. Muy bien. La terapia Gestalt, y podéis pensar en Fritz Perls, en cierto sentido propone algo así. ¿De acuerdo? Es decir, el terapeuta sí que es una persona. De hecho, por ejemplo, el encuadre cambia también. Así como en el diván se utiliza en psicoanálisis, en terapia cognitivo-conductual, que no voy a entrar, pero también muchas veces atienden con una mesa delante, el paciente está ahí, yo soy el experto. Yo no soy como terapeuta una persona, yo soy un experto que analiza al paciente, que es el sujeto que yo estoy analizando. En terapia Gestalt, por ejemplo, se cambió eso, se pusieron 2 sillas al mismo nivel, ¿vale? Y eso estaba ahí. La idea tenía que ver con algo así. Hay 2 personas en el encuentro, ¿vale? Hay 2 personas y el desarrollo de la terapia Gestalt, por ejemplo, estaba muy en la línea de la terapia Gestalt, de la terapia humanista, las terapias humanistas, y por ejemplo utilizan la idea de la resonancia. La resonancia se ve no solamente como una proyección o una contratransferencia, sino como una capacidad de hacer una empatía, de tener una empatía y yo resueno y capto de alguna manera emociones de mi paciente, ¿vale? Es como mi paciente viene con unas emociones, yo resueno a eso y con mi capacidad de sentir siento emociones que mi paciente está teniendo. Es una empatía que va en una dirección, ¿vale? La supervisión, por ejemplo, bajo ese punto de vista, se trabaja sobre todo como, un poco en la línea también de la contratransferencia, como cuando yo tengo problemas con un paciente, de qué manera eso está movilizando mi propia historia, ¿vale? Es decir, yo voy a terapia y voy a supervisión y entonces lo que se me ha movido se entiende como que es algo que se me ha movido a mí, ¿vale? Entonces, aquí, fijaros en que es un cambio muy grande con respecto al psicoanálisis, en muchos sentidos, pero fijaros, un poco con lo que voy hablando, fijaros que no sé qué notáis cuando escucháis la oración de Peirce, ¿vale? Luego os diré lo que noto yo. La oración de Peirce dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en el mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no se puede remediar. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. ¿Vale? Si os fijáis, la oración de Peirce, claro, la oración de Peirce hay que entender que surgió en una época en la que parte de la problemática social era que la gente no tenía libertad. No había las personas no se podían
estaban muy condicionadas por las normas sociales, por lo que han sido mis padres, por ser mujer, por ser hombre, por todas estas cosas. Y realmente el hablar de esto, incluso el psicoanálisis tenía también toda una serie de conceptos del superego. El psicoanálisis, en gran medida original, pretendía hacer conformar las personas a la sociedad, ¿no? Entonces, Peirce y la terapia Gestalt de la época trajo una sensación de decir, no tenemos que conformarnos, cada uno puede, yo soy yo, tú eres tú, ¿vale? Claro, lo que pasa es que si os fijáis, el tú eres tú y yo soy yo no tiene en cuenta el cómo soy yo contigo. No tiene en cuenta todo esto que os estaba diciendo antes. De que yo aquí no soy yo y vosotros sois vosotros. No solo está eso. Eso es muy importante, eso es muy valioso. Eso es un valor a cultivar, pero yo soy en función del campo en el que estoy. No es tan exagerado, no puedes verse de forma tan exagerada que yo soy yo, tú eres tú, y ya está. Dicho así, uno podría entender esto como que no nos afectamos mutuamente, de ninguna forma. Entonces, esto es justamente lo que quiere añadir la terapia gestalt relacional. Os voy a hacer ampliar el dibujo, es esto. La terapia gestalt relacional, de alguna manera, esto es una simplificación, es más complicado, pero bueno, creo que es una manera pedagógica de explicarlo. De alguna manera introduce dos elementos más, que son el cómo yo te afecto a ti y tú cómo afectas a mí. De qué manera yo me construyo contigo y de qué manera tú te construyes conmigo. ¿Vale? Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones en muchos niveles. Por ejemplo, en la terapia de pareja es muy interesante porque las parejas llegan muchas veces cuando entran en un bucle de pelea, de malestar, llega un momento en que la gente dice es que no me reconozco. Desde que estoy con esta persona parece que yo no soy yo. Porque es que tú no eres tú. Es que tú eres en función de lo que te está pasando con otras personas. ¿Vale? Entonces, no es que no estés siendo tu auténtico ti mismo, sino que tú estás siendo tu auténtico ti mismo en función de lo que tienes alrededor y de cómo se dan tus interacciones con los demás. Entonces, claro, la terapia Gestalt relacional y el psicoanálisis relacional, ya os digo que esto no es patrimonio único de la terapia Gestalt, ¿eh? Sería muy presuntuoso decir esto, pero todas las líneas relacionales que se han ido desarrollando, por lo menos en terapia Gestalt, ahí sí que lo puedo decir, tienen que ver con algo que he nombrado antes, que es el sentimiento de vergüenza. Os he hablado de cómo ahora tenía una sensación de que de individualismo, yo veía a mis pacientes jóvenes cómo los catapulta a unas sensaciones de vergüenza y de desconexión de los demás horribles. Y la terapia Gestalt relacional surgió también con la observación de cómo en psicoterapia uno podía avergonzar a sus pacientes y cómo había una vergüenza que surgía en la propia sesión de terapia. Porque fijaros que un problema que tiene esto que os he dibujado antes del paciente aquí, el terapeuta acá, es que de alguna manera claro, cuando uno va a terapia, empieza en una relación que es desigual. O sea, el paciente cuando va a terapia empieza ya con una posición que es potencialmente avergonzante, que es que yo voy a abrirme a ti, pero tú no te vas a abrir a mí. De alguna manera yo voy a mostrar mis debilidades, pero tú a mí no me las vas a mostrar. ¿Vale? Entender que mi posición como terapeuta es únicamente averiguar qué te pasa a ti, que es este modelo separado, en que en gran medida yo, como terapeuta, lo que tengo que hacer es únicamente explorar cuáles son tus puntos flojos para ayudarte, y yo soy el que te ayuda a ti, y yo soy el que hace la terapia. Esto tiene un potencial enorme de avergonzamiento, porque hace que la persona se quede en una posición de impotencia. Puede hacerlo, ¿vale? Entonces, los estudios sobre la vergüenza iatrogénica, que es un nombre técnico, iatrogénico es que la causa el propio tratamiento, ¿vale? El estudiar la vergüenza que se genera en el propio tratamiento fue, por supuesto, no es toda la vergüenza, porque hay vergüenzas, y la vergüenza es un sentimiento que es inevitable y que tenemos que abordar, pero sobre todo la vergüenza que la propia relación terapéutica genera es el que llevó hacia tener que estudiar la terapia relacional, es decir, cómo se puede minimizar esto, cómo se puede hacer que tú puedas hacer buenas psicoterapias sin colocar a tu paciente en una posición de inferioridad, porque
porque es contradictorio. Si tú quieres que tu paciente sea autónomo, autónoma, tenga potencia, es muy contradictorio que tú tengas una posición de autoridad de según qué forma, ¿vale? Nosotros tenemos como terapeutas una posición de autoridad, pero hay que estudiar con detalle esa autoridad en qué consiste, para utilizar una autoridad que no avergüence. Entonces, claro, si os fijáis en las dos flechas estas, bueno, no voy a sacar el dibujo otra vez, pero os acordáis, estaba paciente-terapeuta, una flecha así y otra flecha así. Las flechas, que es la novedad aquí, de lo que hablan es de cómo yo como terapeuta me siento afectado por ti como paciente y de tú como terapeuta, tú como paciente, cómo te sientes afectado por mí, ¿vale? Es la variable de interrelación. Y no solamente en el sentido de que yo soy capaz de empatizar contigo y como yo soy muy empático, sé que estás triste. Porque fijaros que esto, de alguna manera, me coloca en una posición en la que yo no estoy. Mis emociones únicamente tienen que ver con que yo capto lo que tú... Estoy resonando a lo tuyo, ¿vale? Es una diferencia sutil pero muy importante. No, hay algo diferente que es que tú me afectas a mí, de que yo estar ante ti me afecta como ser humano, ¿vale? Y de qué manera esto es parte de lo que vamos a ver en la relación terapéutica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una intervención que tiene un sesgo más en esta línea, más relacional, un tipo de intervención, es, por ejemplo, preguntar a tu paciente de qué manera yo contribuyo a que tú te sientas de esa forma. Por ejemplo, si alguien te está hablando que se siente avergonzado o alguien te dice que se siente enfadado porque la gente no le trata bien, porque cualquier cosa, una intervención de tipo relacional es decir, de qué manera yo estoy contribuyendo a que tú te sientas así. Aislar una intervención es un poco peligroso porque parece que es sobresimplificar, ¿vale? Pero no quiero tampoco quedarme en un registro demasiado abstracto. Entonces, perdonadme si hago un ejemplo que aquí habría mucho que matizar, ¿vale? Pero creo que puede ser un buen ejemplo, ¿vale? Es qué hay en mí, de qué manera, qué hay en mí, qué estoy haciendo yo para que tú te sientes de esta manera, ¿vale? Esto es una intervención de ese estilo. Yo, la experiencia que tengo, sobre todo con alumnos en formación, que a lo mejor tienen formación o gente que tiene formación en un estilo más individualista, cuando estás trabajando y haces alguna intervención de ese tipo, la gente se queda muy sorprendida, porque no están acostumbrados a que el terapeuta asuma que yo puedo haber hecho algo que te hace sentirte mal. No, es como que, claro, este tipo de enfoque necesita bastante humildad, porque tú tienes que tener la humildad de aceptar de que tú puedes estar haciendo algo que no beneficia a tu paciente, que le hace sentirse mal, ¿vale? Tienes que poder sostener eso para entender qué estoy haciendo yo para contribuir a que tú no estés bien, ¿vale? Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, como veo que no me queda mucho tiempo y tenemos preguntas después. Quisiera poner un ejemplo de una forma de concebir el trabajo con los sueños, que Viviana creo que lo conoce ya, que se he contado, pero que creo que es un buen ejemplo de esto. Y luego quería hablar también de los desarrollos en psicopatología que está habiendo en los últimos años también desde el punto de vista relacional, ¿vale? Y perdonar si estoy atropellando un poco los temas, pero me parece interesante llegar a esto del final. El ejemplo que os quería poner de cómo contemplar una forma de trabajar desde una manera relacional o una manera individualista es, por ejemplo, la forma de trabajar los sueños. Hay una forma de trabajar los sueños en psicoterapia Gestalt que es el entender los sueños como proyecciones de aspectos desintegrados del paciente. Es decir, esta es la forma de Perls de trabajar los sueños. Yo entiendo que si un paciente me cuenta una historia, por ejemplo, un paciente, que es un ejemplo que pongo porque me parece que es corto de contar y rápido, es un buen ejemplo, tuve un paciente que en la segunda sesión de terapia que tuvimos venía por trastorno de pánico, con bastante agorafobia, y en la segunda sesión que tuvimos me sorprendió que me vino contando un sueño que había tenido, así como algo importante. Porque no habíamos hablado especialmente del tema de trabajar con sueños, pero bueno, me vino y me contó un sueño. El sueño que me contó era que él estaba, sobre todo lo esencial del sueño, era que
que estaba en un campo y había una directora de cine española catalana que se llama Isabel Coixet, que es una señora que hace películas muy dramáticas, que tiene unas gafas de pasta, no sé si lo habéis visto, es con gafas, yo lo sé. Bueno, estaba esta señora y le decía que tenía que entrar por un túnel. Y entonces él entraba por un túnel y el túnel cada vez se iba estrechando más, cada vez se iba estrechando más y se despertaba cuando el túnel no tenía fin y se despertaba angustiado con esto, ¿vale? Claro, una manera de trabajar esto es el sueño como proyección, es decir, yo podía entender, y esto no lo cuento como algo que haya que eliminar, es una forma perfectamente válida de trabajar, ¿vale? Y puede ser muy útil, por supuesto. Yo podría trabajar diciendo, vamos a ver, ponte como, habla tú, te voy a poner una silla, te sientas como Isabel Coixet, habla, ¿qué diría esa personaje? Tú eres el túnel, habla como el túnel. Podía analizar los diferentes elementos, ponerlos en diálogo, qué le dice Isabel al túnel, qué le dice el túnel a Isabel, ¿vale? Una serie de movimientos en esta dirección para integrar, ¿vale? Y buscar una integración del paciente, ¿vale? Fijaros que esto es una visión intrapsíquica. Es decir, yo entiendo que todos los elementos del sueño son elementos que pertenecen a la persona, que están dentro de la persona y que están ahí en ese contexto, ¿vale? ¿Cómo sería trabajar desde una perspectiva relacional? Ahí hay una forma de trabajar esto, es entender el sueño como una retroflexión. Como una retroflexión, esto es un desarrollo que hizo sobre todo Isadora Fromm, que es un terapeuta Gestalt del equipo inicial de la terapia Gestalt, que se quedó en Nueva York, Laura Pers también, estaban por allí, que luego yo lo he sabido a través de Jean-Marie Robin, que también le ha dado más vueltas a esto. Y el trabajo del sueño como retroflexión consiste, y fijaros lo relacional que es, consiste en entender, o sea, fijaros que el sueño como proyección es entender esto así. Yo soy el terapeuta y trabajo sobre el sueño del paciente. El sueño como retroflexión es entender que el paciente me está contando a mí este sueño hoy, ahora, y es una manera en la que me ejerce una influencia y yo tengo un impacto también. Y es debido al impacto que yo tengo en él. Es tener en cuenta estas dos flechas, ¿vale? Es explorar de qué manera tiene sentido que este paciente me cuente esto a mí. Llamarlo como retroflexión es en el sentido de qué manera el paciente me quiere enviar a mí un mensaje y contarme un sueño es la única forma que encuentra. No lo puede hacer de una forma más consciente, no lo puede hacer de una forma más explícita. Porque no siente suficiente confianza, porque no siente suficiente apoyo en mí, ¿vale? Fijaros que este paciente me contó este sueño en la segunda sesión, ¿vale? Entonces, yo hice una exploración un poco a la manera proyectiva, como os he contado antes, y luego entramos en de qué manera yo era como Isabel Coixet. También estaba la cuestión de las gafas de pasta. Dices, una directora de cine que hace películas de gente con cáncer muriéndose, de sufrir, de llorar, son todas un dramón las películas de esta mujer, o casi todas. Entonces, ¿de qué manera yo estaba siendo como Isabel Coixet en ese sueño y de qué manera yo le estaba pidiendo que se metiera por un túnel muy largo? Él, por supuesto, me dijo de que no tiene que esto, cuando trabajas así tienes que insistir un poco porque siempre te dicen que no tiene nada que ver contigo. Y yo le pregunto, pero ¿de qué manera en la primera sesión yo hice algo que tú pudiste sentir como algo así? Y entonces dice, bueno, la verdad es que me fui un poco angustiado porque tú dijiste que la terapia puede durar mucho, puede durar meses. Él había entendido, cuando yo le expliqué en qué consistía la terapia en la primera sesión, que la terapia era algo que era un proceso que podía ser largo y él tenía un nivel de ansiedad insoportable que solo de pensar que la cosa tenía que durar meses se ponía malísimo, ¿no? Pero era una persona con mucha dificultad para poder expresar sus necesidades de forma clara. Entonces, la forma en la que lo puedo expresar fue a través de la reflexión. Y esto nos llevó a yo poder aclararle y, por ejemplo, decirle, me doy cuenta de que en la primera sesión, cuando yo te dije esto, yo no fui suficientemente sensible al nivel de angustia que tú tienes. Y a que realmente lo estás pasando muy mal. Y en esa segunda sesión yo pude reconocer el nivel de angustia que él tenía, explicarle mejor qué quería decir yo con esto de los meses de la terapia y, sobre todo, validar el que él me pudiera decir eso. ¿Veis la diferencia en el enfoque? Esto es relacional desde ese punto de vista, que estoy trabajando también en qué mensaje me está queriendo emitir. De qué manera este sueño es un producto del campo en el que estamos, ¿vale?
Y me queda un minuto. Bueno. David, podés seguir tranquilamente, es un placer. Sí, es que yo me pongo muy germánico Lo que de los tiempos. necesites. Y que, sí, ¿puedo seguir un poco más? ¿Me dejáis? Por Y acabo supuesto. lo de la psicopatología, un par de pinceladas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es un ejemplo para que veáis un poco el enfoque, qué tipo de movimientos nos permite, ¿vale? Nos permite otro tipo de movimientos como psicoterapeutas, ¿vale? Y otras posibilidades. No suprimes nada de lo anterior. Yo también sé trabajar con el sueño como retroflexión, yo también sé poner sillas, vacías, y de hecho lo uso alguna vez, pero es un enfoque diferente. También, por ejemplo, es diferente trabajar con una silla vacía en la que yo soy un director de escena, me coloco como director de escena y hago que el paciente se coloque en diferentes posiciones y yo me coloco como un director de escena que mueve ese trabajo a trabajar con la silla llena, que es decir, en vez de habla con tu padre que está sentado ahí, es háblame a mí como si yo fuera tu padre, para que yo como persona pueda sentir qué impacto siento cuando tú me dices lo que me tienes que decir. ¿Vale? También es un enfoque más relacional. ¿Vale? Porque yo me coloco como persona, no como director de escena de lo que está ocurriendo. Respecto a esto, quiero hacer un comentario con las constelaciones familiares, que los habéis nombrado antes. En las constelaciones familiares hay mucho trabajo de campo. Es esencialmente, no se pueden entender si no es con los movimientos de las líneas. Ahí lo que ocurre es que sí que hay mucho trabajo de campo, pero el terapeuta tiene una posición también especial, que sí que está como director de escena. El movimiento de campo se produce entre los representantes. ¿Vale? Son movimientos distintos. ¿Veis la cuestión? Entonces, las constelaciones familiares es muy de campo, pero el posicionamiento del terapeuta es externo. Incluso del paciente, que se coloca sentado en una silla y ve el trabajo en otros. ¿Vale? Tiene una manera de trabajar diferente, pero que bebe de lo mismo. Entonces, en psicopatología, muy brevemente, por ejemplo, desarrollos que está viendo, que podáis, que sean ejemplos de cómo es un giro relacional. Por ejemplo, hay un terapeuta que muchos os sonará, porque últimamente, desde hace unos cuantos años, está teniendo mucho nombre, y con razón, es Gianni Franceschetti. Gianni Franceschetti, uno de los trabajos suyos por los que se ha hecho más famoso, con más gente, porque también estaba Michela Getchele, hay varios terapeutas de la escuela italiana, que han desarrollado una manera de trabajar o una manera de entender el trastorno de pánico. Entonces, el trastorno de pánico, lo más significativo respecto a lo que estamos hablando en la visión, es que cambia el punto de vista. El trastorno de pánico, si tú lo piensas como miedo, pensar el trastorno de pánico como que es un problema de miedo, hace que tengas siempre una visión intrapsíquica. La persona tiene miedo, es un miedo absurdo, que está ahí dentro, está metido dentro de la persona, y ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Entonces, el movimiento que han hecho estos terapeutas italianos es el pasar de entender el trastorno de pánico como una cuestión de que tiene que ver con el miedo a una cuestión que tiene que ver con la soledad, con una soledad negada por la persona. Entonces, cómo los trastornos de pánico se dan en personas que no son conscientes de la soledad que sienten, que no son conscientes de la falta de apoyo que sienten en su entorno, de la desconexión que sienten con los demás. Y la sensación de desconexión es la que produce ataques de miedo. Hay un miedo a la soledad, a una soledad que no es reconocida. ¿Vale? Esto, por supuesto, hay libros así de gordos escritos sobre esto. Esto no se puede resumir en 2 minutos, pero veis cómo la vergüenza, la soledad es un sentimiento y todo esto lleva a una visión relacional, a que el ataque de pánico no lo puedes entender aisladamente. Es en respuesta a una relación de la persona con su entorno humano, en la que hay una sensación de soledad. ¿Vale? Otro desarrollo que también me parece muy interesante, que esto yo se lo he leído sobre todo a Jan Rubal, que es un terapeuta checo, habla de, y bueno, y Gianni Franceschetti también, por ejemplo, es entender la depresión. Tú puedes hablar de la depresión como que alguien tiene una depresión. Si tú dices que alguien tiene una depresión, la depresión es una cosa que la persona tiene. El lenguaje lo dice muy claro. Entonces, es una cosa que la persona tiene. Si la persona tiene una depresión, habrá que quitarle la depresión.
mediquémosla, por ejemplo, porque hay un medicamento que te quita esa depresión, te quita ese bicho que tienes dentro, ¿vale? Si dices que una persona está deprimida, entonces la persona está en un estado depresivo. Con lo cual, si la persona está deprimida, lo que intentaré hacer es que cambie de estado. Lo que tienes que hacer es salir, tendrías que ir de fiesta, ponte guapo, ponte guapa, ¿vale? Una serie de cosas, cambia de estado. Nos lleva hacia entenderlo de esa forma, ¿vale? Claro, fijaros que estos puntos de vista de la persona está deprimida, la persona tiene una depresión, son individualistas. Son, de alguna manera, de lo que hablan es la persona o bien como un bicho que tiene dentro o bien como un estado en el que está, ¿vale? Sin embargo, es muy interesante hablar de la depresión como un campo depresivo. Como que la persona está en un campo depresivo y que es un campo depresivo que además se actualiza con su familia y que se actualiza en el contexto de la terapia. Entonces, si tú empiezas a ver que cuando tú estás con un paciente depresivo, con una experiencia depresiva, tú estás en un campo, tú formas parte de ese campo, permite ver dinámicas que se forman. Y, por ejemplo, resumiendo mucho, una dinámica que se forma en un campo depresivo es que, en cierto sentido, tú te empiezas a deprimir. Porque empiezas primero a querer sacar a la persona de ahí, hacer cosas para que la persona esté bien, nada funciona, te empiezas a irritar, empiezas a estar enfadado, empiezas a desear que este paciente no venga hoy, empiezas a fantasear con que igual es mejor que se lo derive a otra persona, no sé si veo mucho sentimiento, sabéis de qué hablo, ¿vale? Y empiezas a sentir una sensación de muchísima impotencia, ¿vale? Y acabas por deprimirte, tú también. Y entonces viene el paciente depresivo y tú estás ahí diciendo, pues nada, yo tengo la experiencia y recuerdo perfectamente la sensación, el otro día me pasó con una persona. La persona vino a la hora en punto y yo a la hora y 7 ya estaba mirando el reloj, diciendo, Jesucristo, son y 7, me quedan 53 minutos. ¿Vale? Y esto con todo mi amor y todo mi respeto hacia la persona, porque no es algo que la persona haga, es algo que tiene que ver con el campo, la sensación de impotencia, la sensación de que el tiempo no se mueve, ¿vale? Entonces, realmente, claro, si yo me dejo llevar por las líneas de fuerza de ese campo, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a querer hacer todo este movimiento, voy a querer sacar a la persona de ahí, no va a funcionar, porque eso es lo que les pasa también con su familia, con sus amigos, con todo el mundo, que todo el mundo quiere hacer eso. Entonces, claro, el entender la terapia con la depresión desde este punto de vista te hace pensar y en general la terapia relacional va mucho más hacia yo sentir qué está ocurriendo en el campo y yo hacer movimientos diferentes. Yo, como terapeuta, es como que yo ofrezco mi cuerpo, y esto hay gente que lo nombra así, yo ofrezco mi cuerpo, mi sentir, mi ser corporizado para sentir lo que está pasando en este campo, cómo se mueven las líneas de fuerza, y desde ahí yo tomar conciencia y poder nombrar cosas que nos están diciendo, poder yo haciendo movimientos que no son los que las líneas de campo hacen. Entonces, por ejemplo, un movimiento que podría tener ser distinto en un campo depresivo puede ser, por ejemplo, hablarle a tu paciente de siento la sensación de impotencia. Yo me siento impotente y si tú lo que sientes en tu vida es esto, me hago una idea en mi propio cuerpo de lo horrible que debe ser para ti. Y a lo mejor esto es un movimiento que posiblemente nadie haga en su entorno. Es un movimiento que no es el del campo, ¿vale? Y entonces es un movimiento que puede traer novedad. Y posiblemente, y esto me ha pasado con alguna persona, que me ha dicho que era la primera vez que alguien reconocía la sensación de potencia o compartía, es como la primera vez que me siento, que me siento impotente pero no estoy solo. Porque a lo mejor la cuestión no es tanto de hacer como de sentir mi impotencia sintiéndome menos solo en esa impotencia, menos abandonado. Y ahí no puedes llegar ahí tienes que llegar sintiéndolo tú como terapeuta, no puedes fingir eso. No puedes decir, ay, claro, ay, siento la impotencia. Tiene que ser algo que realmente sientas, que sea honesto, y que eso es lo que tiene efecto terapéutico. Claro. ¿Vale? Yo, humildemente, dentro de mi propia investigación, a mí un tema que me interesa es el de la fobia social y el del miedo escénico. También por mi background como músico, pero no solo el miedo escénico, sino la fobia social de una manera más amplia y las experiencias en que la persona se siente vista y juzgada por los demás
todos tenemos experiencia de miedo escénico. O sea, que sé perfectamente, sabéis, aunque no cantes en un escenario, hablar en público, con amigos, a veces si de repente tienes que decir unas palabras, cualquier cosa de este estilo nos elicita una sensación de miedo escénico. Y esto se ha estudiado mucho, sobre todo para el trabajo con artistas performativos, con músicos, actores, etc. Y el cambio que propongo yo, en mi manera de entenderlo, utilizando todas estas ideas, es pasar del miedo escénico como miedo, que es lo que se trabaja, por ejemplo, en cognitivo-conductual, todo lo que se trabaja en cognitivo-conductual del miedo escénico, es pensamientos, o sea, que tengas pensamientos que no te den miedo, respiraciones para controlar la ansiedad, ejercicios de control de la respiración. Es todo muy intrapsíquico y todo muy basado en que la experiencia es de miedo. Yo, el giro que le doy es entender que la experiencia no es tanto de miedo como de vergüenza. Porque la vergüenza es un sentimiento social. Y entender la vergüenza como el sentimiento de que me siento excluido del resto del género humano. La vergüenza es un sentimiento que tiene que ver con la exclusión. Aunque yo no soy suficientemente bueno para ser aceptado por los demás. Hay algo malo en mí, hay algo inapropiado en mí que hace que yo no sea parte del nosotros. Y la experiencia del miedo escénico consiste en que de repente yo estoy aquí y ellos están allá. No hay un nosotros. Yo ahora mismo tengo una sensación de un nosotros, porque hay gente que me está mirando, porque siento que la construimos entre todos, porque hablé antes de la sesión con Rosana y con Viviana y estamos construyendo. Pero yo ahora podría empezar a tener una sensación de sentirme avergonzado por vuestra mirada y empezar a sentirme cada vez más lejos, cada vez más de que yo estoy aquí sintiéndome mal, sintiéndome observado y que vosotros estáis ahí todos mirándome y juzgándome. ¿Vale? Y eso da miedo, pero el miedo es un sentimiento a posteriori. De manera que la experiencia de miedo escénico, mi propuesta es trabajarla desde un punto de vista relacional, de cómo tú te sientes excluido del género humano en según qué experiencias, y cómo te ha ocurrido esto desde pequeño y cómo se actualiza de diferentes formas. Bueno. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias por concederme 10 minutos más. Bueno. Sí, interesante. ¿Está interesante? Sí, Muy quería hacer ahí como una especie de paso por todo. Espero no haber sido demasiado rápido y que hayáis podido seguir el hilo del discurso. Muy interesante. Muy bien, pues aquí estoy. Yo puedo estar más rato. ¿Quieren hacer preguntas? Las pueden escribir si quieren, les parece. ¿No? Habilitamos para que escriban. O para que... ¿Sí? Así que la vamos leyendo. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí. Yo solo quiero decir que, David, me has ayudado muchísimo a profundizar, ampliar, sobre todo yo creo que sí, a profundizar y ampliar conocimientos muy, muy importantes, muy claves en la terapia relacional. ¿Ya? Me queda mucho más claro, tus ejemplos me ayudan mucho también, y tu estilo. Muchas gracias. Muchas gracias también a Rosana y a Viviana. No, gracias, Iris. Gracias. ¿Leemos? Dale. No sé cómo queréis hacerlo esto. Bueno, ahí hay alguien que pregunta. Se me está ocurriendo. Si bien el tema de los sueños es muy amplio, por ahí hay alguien que dice, ¿hablas un poco más sobre los sueños? Sí. ¿Qué podrías agregar sobre los sueños de esta manera? Muy interesante la manera diferente. ¿Hay algún sonido de fondo? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Y un altavoz de algo. Por favor, cierren todos los audios, ¿no? Vosotras podéis cerrar los audios de todos, si Sí, queréis. sí. Además es que hay un acoplamiento, entonces sí que... Pues vamos a ver. Los niños. Ahí ya está, me parece, David. Sí, no, estaba pensando qué más decir por no alargarme. Sí, porque es muy amplio. Es un tema muy amplio. Claro.
Yo lo he puesto sobre todo como ejemplo de un enfoque relacional, de dos maneras de enfocarlo, ¿vale? Sobre todo iba desde ahí. Claro, el trabajo con el sueño como proyección creo que más o menos en general en la terapia que está el hispanohablante en todas partes es el que más se conoce. Es el, de hecho, esta charla es la novedad que trae, ¿no? Entonces, en manera relacional, en manera proyectiva, hay una manera en general bastante escenográfica de trabajar, ¿vale? En el que hay sillas, posiciones, haces a la persona hablar desde un sitio u otro. Claro, esto tiene mucho que ver con la experiencia en teatro que tuvo Fritz Perls y de psicodrama, todo ese tipo, todas las influencias que vienen desde ahí. El trabajo, desde una perspectiva más relacional, con sueños y en general, claro, es una perspectiva más directamente con la persona. Entonces, claro, trabajar esto tiene su entrenamiento también, porque, por ejemplo, una de las cosas que suelen pasar es lo que os he dicho antes, que la persona, claro, si es una retroflexión es que en realidad es algo que no está sabiendo cómo decirte directamente. Entonces, cuando tú le preguntas esto que tiene que ver conmigo, lo primero que te dicen es que no tiene nada que ver, ¿vale? No es una manera obvia Entonces, claro, es necesario hacer una construcción progresiva de... Tú tienes que apoyar el que la persona pueda expresar eso. Entonces, claro, esto nos habla de cómo deshacer la retroflexión y de la idea de apoyo y de los pasos pequeños. En ese sentido, una diferencia también... Estoy hablando de cosas que me parecen interesantes y no sé si estoy contestando a Juanjo con los sueños, pero bueno, sí. Una de las cosas que es importante en un planteamiento relacional es la idea de apoyo. Esto daría para un seminario entero. El concepto de apoyo, que es de Laura Perls, que no es dar palmaditas en la espalda a la gente, es una cosa mucho más compleja, y tiene que ver con una construcción progresiva. Es decir, que la persona, por ejemplo, el estilo es menos confrontador, en general, porque el estilo es más de apoyo. Y apoyo no consiste en dar caricias. El apoyo consiste en cuál es el pequeño paso que la persona necesita. ¿Cuál es el pequeño paso que la persona puede dar para ir a otro paso, para ir a otro paso? ¿Qué necesita de mí como terapeuta para poder ir adelante? Por ejemplo, con el trabajo, con el ejemplo con el paciente que os he dicho, claro, la primera respuesta fue que no tenía nada que ver con él. ¿Vale? Pues un pequeño apoyo que le digo es de, bueno, has dicho Isabel Coixet que hace películas de cosas tristes y yo soy un señor con gafas también que habla de cosas tristes. Me pregunto qué tal. Entonces dijo, bueno, sí, en ese sentido, vale, hay un pequeño paso. Yo tuve que estar pensándome de qué manera en la experiencia yo tuve que lanzar hipótesis. Es decir, a ver, en la sesión pasada, ¿qué hubo? ¿Qué hice yo que este hombre pudo sentir que le estaba metiendo por un túnel? ¿Vale? O sea, de alguna manera es una implicación distinta, porque yo tengo que explorarme a mí también y entrar ahí. Y desde luego, esto no tiene ningún sentido si yo hago toda esa exploración, él me dice que escucho eso y yo luego voy y le digo que no tiene razón. Entonces lo humillo y esto no vale para nada más para que empecé peor. ¿Vale? Esto hay que marcarlo en un contexto de trabajo relacional en el que yo estoy apoyando que se pueda mostrar más y yo tengo que mostrarme más también. Y yo tengo que reconocer la manera en la que yo en la sesión anterior no fui un apoyo suficiente. Y también otra cosa que tuve que reconocer es que él no tiene por qué confiar en mí. La segunda sesión, Viviana, creo que la acople va contigo, sí. Yo tuve que reconocer también que le dije una serie de cosas y que él no tiene por qué confiar en mí como terapeuta. Yo no me he ganado su confianza aún. Es la segunda sesión y por muchos títulos que yo tenga, él no tiene razones para confiar en mí. Claro. Y él tiene toda la razón de no atreverse a decirme eso explícitamente, porque no sabe cómo voy a reaccionar yo. ¿Vale? El que yo tenga una placa en la puerta no garantiza que lo vaya a tratar de una forma no humillante. Claro. Clarísimo. Está buenísimo. Hago la siguiente pregunta. Dale. Dicen que querían saber sobre un caso de terapia de parejas donde la persona no se reconoce a sí misma como su pareja. El trabajo relacional sería traer cómo el paciente muestra este sufrimiento con el terapeuta. ¿Se entendió? No entiendo si la pregunta es si trabajas con la pareja o si trabajas con un individuo. Yo entiendo que en el caso de la terapia de parejas es como si estuvieras trabajando con la pareja.
Por ahí la persona que hace esta pregunta podría aclararlo, ¿no? Sí. Por acá. Me refería mucho al ejemplo que tú colocaste, voy a colocar también el video, en el caso de parejas que, por ejemplo, cuando dicen en terapia que no me reconozco con esta persona, aquí yo misma con su pareja, entonces, ¿cómo sería el trabajo terapéutico relacional acá en este caso? Para hacerlo, ¿cómo el terapeuta debería estar en ese campo con ese malestar que pueda estar en alguna de las dos personas cuando dice esto? Vale. El tema es complicado. Es complicado porque en una terapia de pareja hay varias configuraciones. Está la relación entre la pareja, la relación entre tú y cada una de las personas como terapeuta, la relación entre tú y la pareja como sistema, ¿vale? La cosa se complica. Pero voy a poner un ejemplo que a veces doy a parejas, ¿vale? Que igual te puede servir. Habla bastante, el gráfico este que os he hecho de las dos bolas con esto, es sobre todo cuando las personas en la relación de pareja, lo más normal es que llegue un momento en que están muy separadas. Cuando viene la pareja es porque yo soy yo, en cierto sentido, yo puedo estar hablando horas. Entonces vosotras, por favor, graduadme, porque en cierto sentido hay... Mira, pasa algo así. ¿Ves esta raya? Imaginar que no son paciente y terapeuta, sino una persona y la otra persona en la pareja. Cuando las personas vienen a terapia, aquí hay una escisión y cada una de las personas solo está preocupada de lo que siente y de cómo el otro me está fastidiando. Básicamente. Las dos personas solo, y el debate consiste en que cada uno quiere hacer entender al otro cómo se siente y cómo le fastidia lo que hace. Y siente que el otro no ve cómo me siento yo y no ve cómo me fastidia lo que haces tú. Es como si hubiera una barrera aquí, en medio, que impide el fluir de esto. ¿Vale? Entonces, claro, el trabajo como terapeuta de pareja, o uno de los trabajos, porque puede haber más cosas, pero en este tipo de cosas, consiste en restablecer ese flujo, lo cual puede ser muy complicado. Es el de qué manera, por ejemplo, puedes hacer intervenciones del estilo, ¿cómo crees tú que se siente tu pareja cuando tú dices eso? Para que esta persona pueda escuchar que este ve esto de aquí. ¿Cómo crees tú que se siente el otro? ¿Has visto la cara que ha puesto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que está pensando tu pareja cuando ve esa cara que pones? ¿Te diste, sabes? Cosas de este estilo. ¿Vale? Un ejemplo así muy rápido. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Un ejemplo que yo cuento a las parejas a veces, que ya lo he contado varias veces y está muy caricaturizado, pero bueno, creo que puede ser útil. Es, por ejemplo, yo con mi pareja hace años le decía, ay, mira, cariño, mira qué vaso más bonito. Está medio lleno. Y entonces ella me decía, dice, bueno, sí, pero vamos, está rayado, es un vaso de Ikea así bastante regular, está medio vacío, etc. Entonces yo decía, no, mujer, es un vaso precioso, es un vaso que brilla con la luz, que da alegría de vivir. Y ella me decía, joder, David, que esto es un vaso que se cae, se rompe, que no... Yo le decía, cariño, me parece que tú no sabes disfrutar de la vida o algo, ¿no? Tenemos un problema. Y ella me decía, cariño, parece que tú eres un poco idiota y no ves la realidad de las cosas. ¿Vale? Y esto lo cuento así de broma, pero os prometo que llegamos a dudar de si queríamos estar el uno con el otro. Porque llegamos a la sensación de que yo llegué a pensar que me había casado con una amargada y ella llegó a pensar que se había casado con un imbécil. ¿Vale? Porque había una espiral en la que yo hacía algo que a ella le producía un efecto que tenía una repercusión en mí, ¿vale? Entonces, ¿con qué tenía que ver esto? De alguna manera yo me acababa colocando como una especie de optimista fuera del mundo y ella como una pesimista en estado depresivo. Y ni ella es una amargada, ni yo soy un imbécil. Claro. Esto quería decir cuando yo llegué a un momento en que decías, es que casi que no soy yo, si es que yo tampoco soy tan así, ¿no? Y ella decía, yo tampoco. ¿Vale? ¿Entendéis eso quiero decir? Entonces, claro, aquí nos ayuda la terapia, hay que decirlo, estábamos en la formación de terapia Gestalt en aquel momento, y una de las cosas que vimos era, primero, que esto era un proceso y que realmente no lo puedes entender si no entiendes la interacción, y que las personas somos en interacción y que es la única manera de poderlo entender.
de que nos hacíamos esto el uno al otro como pareja, y esto era una forma que esto lo creábamos entre los dos, y cómo, ¿a qué respondía? O sea, porque al ver eso ya puedes decir, espera, lo estamos haciendo, cariño. Estamos consiguiendo crear este mal rollo, esta mala onda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Y ahí vimos que, y resumiendo ya, que digamos había dos cuestiones fundamentales, que es, hay dos cosas que son necesarias y contrapuestas, que son la necesidad de sentir la alegría de vivir y la necesidad de sentir seguridad. Todos necesitamos las dos cosas. Y en cierto sentido, cuando yo le decía, fíjate que más o más bonito, yo quería hablar de la alegría de vivir. Y ella decía, sí, pero es un vaso. Y ella quería poner de manifiesto la seguridad. Y decía, sí, ¿qué pasa? Que a mí, el que se me hable de las pegas, de lo depresivo, me da más miedo por mi historia. Y yo, estar en un entorno depresivo me da mucho miedo, con lo cual yo reaccionaba diciendo, no, bonito, bonito, cosa bonita, bonito, tristeza y malas cosas, no. Y a ella le pasa al revés. Ella, el que alguien empiece a verlo todo tal y que no vele por la seguridad, hacía que ella se le dispararan todas las alertas. Decía, caca, caca, vaso, caca, medio vacío. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, claro, ahí, a nivel de pareja, digamos que el aprendizaje fue el que yo ahora, cuando digo que este vaso es muy bonito, decir, bueno, no es más que un vaso. Pero oye, ¿cómo brilla? ¿Vale? No tiene de vaso, pero la verdad es que también tiene su gracia. Hemos aprendido el uno con el otro a apoyarnos en nuestros agujeros, ¿no? En nuestras dificultades. Es interesante. David, ¿te quedás con algún tiempito más para que te sigamos haciendo preguntas? Sí, quien se quiera ir que se vaya, yo me puedo quedar con... Bueno, vamos a aprovecharlo, Ro. Dale. Bueno, preguntan si considerás que siempre el sueño es un modo de comunicar al terapeuta algo que haya ocurrido en encuentros anteriores. No, eso es mucho decir. Yo creo que eso es mucho decir. Lo que siempre pasa es que el paciente elige contarte a ti el sueño en un día en concreto, en un momento concreto, con una descripción del sueño particular, y siempre es una construcción que el paciente hace para ti. No siempre se puede explorar como algo que pasó en la sesión anterior. Os he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo como muy sintético y se puede contar muy rápido, ¿vale? No siempre, no creo que eso se pueda explorar siempre así, y aunque lo fuera, no siempre llegas a encontrarlo. Es decir, en una exploración de eso no siempre lo llegas a encontrar. Pero sí que es importante tener en cuenta que, de alguna manera, cuando el paciente elige contarte un sueño, siempre te lo dice porque te quiere informar de algo. Eso sí, eso yo creo que sí, que se puede decir. Está y además, vosotros os habrá pasado a todos, que tú cuentas un sueño a una persona, vas y lo cuentas a otra, y de repente la narración que haces del sueño es distinta. O, por ejemplo, tienes un sueño, se te olvida por la mañana y por tu pareja te dice algo por la tarde y de repente, ¡pum!, te acuerdas, uy, pues mira, me acabo de acordar que soñé una cosa. ¿Por qué te acuerdas a mitad de tarde de un sueño de la noche anterior? Pues en gran medida porque ese sueño tiene que ver con algo que le quieres decir a tu pareja, por ejemplo, o a alguien. De alguna manera, en ese sentido, sí. Yo creo que sí. No se puede pensar en el sueño como algo aislado. A ver, perdón. El sueño como algo aislado podías decir, bueno, la persona tiene un sueño por la noche y tú no estabas presente. Lo que no se puede considerar algo aislado es la narración que el paciente te hace en terapia a ti. Que es lo único que tú puedes ver, porque tú no puedes ver el sueño de verdad. Tú no sabes cómo fue el sueño. Tú sabes lo que el paciente te cuenta. Claro. ¿Vale? Perfecto. Clarísimo. También, vos podés decir, o libros o cosas para leer acerca de la terapia relacional, también por ahí después. Sí, en Gestaltnet, si entráis en Gestaltnet, hay varios textos míos, ¿vale? Y lo digo, aparte de que son míos, me hago publicidad. Sí, que además yo me olvidé, me la salté cuando te presenté, así que lo podés agregar, ¿viste? Ah, sí, Gestaltnet, si os suena, es un recurso que tiene muchísimas cosas, es el recurso más grande que hay ahora mismo en castellano, terapia Gestalt. Yo soy uno de los fundadores y soy parte del equipo. Pero además de eso, ahí yo tengo varios textos
de introducción a la terapia gestal relacional. Tengo varias, una cosa fue mi tesina de fin de la formación de conceptos de la terapia Gestalt relacional y de teoría del self, de teoría de campo. Y luego también hice unos apuntes para una universidad de aquí de España y también al final los puse por ahí. Eso es un texto en ese sentido. Ahora estoy trabajando en un manual de terapia Gestalt relacional, pero aún le falta tiempo, entonces de momento no lo puedo ofrecer. Y luego textos... Hay varios autores que en general tienden a ser difíciles de leer. Os digo lo mío también por eso, porque, por ejemplo, Jean-Marie Robin tiene libros que hablan de estas cosas, pero arremangaos. Arremangaos porque joder, tiene un libro más pequeño que se llama Terapia Gestalt, que es difícil de encontrar, que es una introducción también así, pero ya está. Luego, yo lo tengo, uno de tapas naranjas, chiquitito. Sí, yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Bastante mala, por cierto. Se rehizo la traducción tiempo después. Pero bueno, ese está bien. Luego algo ya, claro, más avanzado ya tienen que ser artículos, libros de... Sí, los libros de Jean-Marie, los libros de CTP que se editan aquí en España. Y los que edita Carmen. Claro. Ahí van bastante todos en esa línea. Entonces, ahí en la página de Gestaltnet encontrás un montón de cosas, podés ver los libros, todo. Es copadísima. Sí, hay bastantes libros. Entonces, lo que pasa es que realmente libros introductorios a esta forma de hablar y que hable de lo que os he contado yo hoy de una manera así, digamos, introductoria, pero que tenga un nivel profesional, no hay mucho. Es que de eso es muy poco. Todo es muy sesudo. No, tenemos que hacer el curso con vos, tenemos que hacer la formación. Eso sí. Pero el PHG, por ejemplo, el PHG for Slang Goodman, es un libro, es muy difícil de leer. Y luego la traducción también es pesada. Es difícil. No es un libro que recomiendes así como así, porque no. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sabes esto también? Sí. David, vos mientras te iba escuchando, yo me iba preguntando, siendo que acá en Latinoamérica ha pegado o ha entrado, o quienes nos han traído la Gestalt tienen que ver más con la costa oeste, y quizás sabemos que en España no todos abordan la terapia Gestalt desde el enfoque relacional, pero sí que en Europa la terapia Gestalt relacional es más fuerte. Y yo me preguntaba si no tenía que ver también con el contexto, ¿no? Con el estilo de los latinos y el estilo de los europeos. Iba como preguntándome esto. Sí, quizás esto no influencia, no es de peso. Es posible, y al mismo tiempo lo tengo que desmentir un poco, porque, claro, hay un poco hay gente que ha... Claro, yo ahí, no es por ponerme a defender, pero un poco sí, claro, lo voy a hacer, que ha querido desacreditar la terapia Gestalt relacional, de teoría de campo, la de costa este, porque como tiene teoría parece que es muy fría y algo de ese estilo, una cosa muy mental. Los textos sí que lo son, pero luego lo que es la práctica terapéutica no, es experiencial, es como pueda ser en otro lado. No es que, no me parece justo decir que una es experiencial y la otra es teórica como si tú teorizaras con los pacientes. Yo no teorizo con mis pacientes, ¿vale? Luego, por otro lado, sí que es posible, algo lo que dices, que también el contexto social también tiene mucho que ver con los movimientos que hubo con la pareja de los Peirce también. Entonces eso es bastante así, que es que Laura Peirce se quedó en Nueva York y se quedó la gente que mantuvo el libro y que desarrolló las ideas del libro inicial. Peirce fue realmente el que popularizó la terapia Gestalt porque se fue a diferentes sitios de Estados Unidos, estuvo en California y ahí entró en contacto con gente más latinoamericana, más en la zona de California, de por ahí, que en Nueva York. Y sin embargo, Laura Peirce, que era alemana, también vino mucho a Europa. Laura Peirce hizo muchos talleres en Europa. Que Peirce también era alemán, pero vino menos. Entonces, creo que ha sido una cuestión también de ese tipo de distribución. Y que en España, por ejemplo, casi toda la terapia Gestalt de España es de costa oeste. Y es en gran medida porque en España se llegó a conocer la terapia Gestalt, sobre todo a través de Claudio Naranjo y de Adrián Esnaque, principalmente. Entonces viene de ahí también, ¿no? Entonces, claro, había personas en Latinoamérica que tenían el acceso a Estados Unidos más fácil que en España. Bueno, sobre todo en España en los años 50, los años 60, 70. Entonces, pero en el resto de Europa vino más bien por Nueva York.
Jean-Marie Robin, Margarita Españolo, Malcolm Bartlett, todos los famosos europeos que hay ahora se formaron en gran medida en la escuela de Nueva York y en la escuela de Cleveland. La de Cleveland también. Es una cosa perfecto. Bueno. Bueno, me parece que muchos mensajes de gracias, de que le ha gustado mucho, de que quieren también hacer cursos con vos, así que si vas a hacer alguno online, sí, bueno, todo eso también fueron mensajes. Si alguien tiene interés, bueno, está en mi página web, es terapiados.net. Si buscáis David Picó, aparezco por algún lado. Y si nos escribís, también tenemos una lista de correo para enviar información. Yo ahora sí, probablemente, bueno, tenemos unos cursos de cómo hacer terapia gestal online, que es un tema que me ha interesado y que estoy haciendo con una compañera que es canadiense-mexicana, Heather Keys. Y luego, por otro lado, yo hago seminarios de terapia gestal relacional y supervisión. Ahora estoy pensando, gracias a sugerencias de gente que está presente aquí, el plantearlo, antes lo hacía desde un punto de vista de trabajar la teoría y luego ir a lo práctico, y le voy a dar una vuelta, hacer un poco al revés, de hacer un trabajo más le quiero llamar supervisión didáctica, en el que hagamos porque también no lo he hablado, pero la supervisión desde un punto de vista de campo también es un poco distinto, no es tanto de hacer terapia con el terapeuta sobre cómo es más de qué se está moviendo aquí, ¿no? Entonces, tengo idea de plantear cosas en esta línea. Entonces, si me contactáis o os hacéis amigos míos de Facebook, ese tipo de cosas, espero que os pueda llegar información. Y también me podéis contactar a través del maravilloso Centro de Estado de Rosario. Claro que Obvio. Sí. Gracias. Por supuesto que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Voy a leer los mensajes. Gracias por el aporte, por la presencia, por la relación, por lo novedoso. Bueno. Y gracias por vuestra invitación también, porque me encanta poder estar en contacto con todos vosotros y con Argentina, que sois muy cercanos y en fin, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que pronto podamos volar, que podamos atravesar fronteras, ¿no? Sí. Y que podamos tenerte, por lo menos en el Congreso de Uruguay, en el Congreso Internacional de Gestalt, que se postergó para el año próximo. Quién sabe, quizás tengamos la suerte de que vengas, de que nos vengas a visitar. Esperemos que para el año que viene ya podamos movernos un poco por el mundo, ya veremos cómo está. Bueno, David, te agradecemos profundamente la disposición, las ganas. Es un placer escucharte, es un placer tenerte con nosotras y es un orgullo que hayas sido parte de todo este ciclo de webinars que venimos brindando junto con Rosana a partir del Centro Gestalt Rosario. Muchísimas gracias a todos. Y quien me quiera contactar. Que me quiera contactar, que ya sabe cómo. Obvio. Bueno, y nos queda un webinar el viernes que viene, el último del ciclo, ¿no? Sí, que va a estar a cargo del psicólogo licenciado Miguel Islas, de la Ciudad de México, de Distrito, creo que es, en donde nos va a contar, nos va a compartir todo su trabajo en relación a lo de Ruela Frank. Y nos va a mostrar y a enseñar un poco sobre lo que él hace. ¿Sí? Bueno, vos, David, lo conocés y sabes. Mío, lo recomiendo muchísimo. Sí. Así que bueno, con él cerramos este ciclo de webinars, por lo menos de esta mitad del año. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, que nos siguen, y que se conectan con el Centro Gestalt para poder aprovechar de estas grandes personas que vienen a mostrarnos lo que hacen. Gracias, David. Gracias, Laura. Gracias.